Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos amigos, bienvenidos a otro Isla Caribe Podcast. Hoy en una fecha muy especial, 19 de noviembre del año 2020, yo soy Ernie Xavier Rivera Collazo y estoy bien contento de estar con ustedes en el día de hoy. Vamos a estar hablando de cosas bien interesantes en el día de hoy. Los que están conectados a la página de Facebook de Isla Caribe, escríbanos y díganos de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Que ahorita yo voy a hacer un revolujo aquí, que voy a entrar allá al Facebook y voy a poder entonces enviarle saludos a todas las personas que se están conectando, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, pues también hacérsela a nuestro invitado. Así que nos encontramos entonces en el episodio número 88. Vamos rumbo a los 100 y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y que a mí me gusta mucho, el descubrimiento, los nuevos descubrimientos arqueológicos en la isla de Mona. Vamos a trasladarnos hoy arqueológicamente, ¿verdad? Vamos a movernos a la isla de Mona, al oeste de Puerto Rico, y allí, en esa isla, se han encontrado, bueno, hay muchísima historia arqueológica en esta isla, pero recientemente ha habido unos estudios que se llevaron a cabo en muchas de las cuevas que están en esta isla, y sobre eso vamos a estar hablando, sobre qué se encontró dentro de estas cuevas en la isla de Mona, quién los hizo, qué significado tienen, qué fechado tienen. Y para eso vamos a estar hablando con mi gran compañero y amigo Víctor Serrano, colega, compañero de estudios en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, pero ahí está Víctor. Saludos, Víctor. Hola, ¿cómo están? Gracias por la Todo bien, invitación. todo bien. Y por ahí también está Melina. Melina, saluda. Saludos, aquí estoy de productora. Saludos, saludos. Pues mira, rapidito vamos a presentar a nuestro invitado, Víctor Serrano. Víctor recientemente, ¿verdad? Terminó su maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su tesis, arqueología documental. Él trabajó las transformaciones culturales de la Puntilla en el Viejo San Juan, siglo XIX y siglo XX. También nuestro invitado de hoy tiene un certificado en diplomacia y en relaciones internacionales del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y de la Escuela Diplomática y de Relaciones Exteriores, doctor Arturo Morales Carrión, del Departamento de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. También tiene un bachillerato en ciencias de computadora, ¿verdad? De la Escuela Politécnica de Ponce. Además, Víctor ha participado en muchísimas ponencias, muchísimas disertaciones, tocando temas de los que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Temas relacionados a la isla de Mona. También ha tenido la oportunidad de estar en presentaciones y en conferencias, ¿verdad? Junto a otros arqueólogos puertorriqueños, hablando sobre la nueva arqueología puertorriqueña y sobre los nuevos hallazgos de la arqueología puertorriqueña. También ha publicado escritos, diferentes escritos, ¿verdad?, relacionados a la arqueología. Y hoy vamos a estar hablando entonces directamente de un tema bien interesante, Víctor. Primero que nada, ahora vamos a darte la bienvenida oficialmente. Bienvenidos a Isla Caribe. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí con ustedes. Lo que pasa es que nosotros este domingo vamos a tener, tú sabes que en Isla Caribe somos una compañía de turismo cultural. Ambos, Melina y yo, pues somos guías turísticos certificados, y este domingo tenemos un recorrido virtual por esto de la pandemia, y un recorrido que vamos a estar viajando toda la isla de Puerto Rico y vamos a estar visitando los distintos yacimientos arqueológicos que hay en nuestra isla, ¿verdad? Precoloniales, y vamos a estar hablando desde la época arcaica hasta la época, ¿verdad?, de la conquista, de todos esos yacimientos arqueológicos de todos estos periodos. Pero también queríamos traer el tema, ¿verdad?, que muy pocas veces se habla y que son tan importantes, como es los nuevos descubrimientos que se han hecho en la isla de Mona. Ahí pueden ver la promoción de nuestro recorrido virtual. Pueden entrar a islacaribetours.com. Ahí en islacaribetours.com usted puede acceder
y adquirir, ¿verdad? Y separar su espacio para este recorrido virtual que será este domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Y nosotros pues queríamos traer a varios invitados, a varios expertos en temas arqueológicos y de primer orden en todo Puerto Rico. Ayer tuvimos a Miguel Rodríguez López, nuestro amigo, nuestro profesor, quien fue rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y hoy pues queríamos traerte a ti para hablar sobre un tema bien importante en el mundo arqueológico y sobre nuestra historia precolonial. Y es sobre los nuevos hallazgos que se encontraron, ¿verdad? Que tú fuiste parte de esos trabajos arqueológicos en la isla de Mona. Primero que nada, Víctor, ¿dónde se encuentra la isla de Mona? ¿Qué es la isla de Mona? ¿Y por qué es importante geográficamente esta isla? Bueno, la isla de Mona se encuentra al oeste de Puerto Rico, entre Puerto Rico, claramente, y la República Dominicana. Tiene alrededor, o sea, mide alrededor de 22 millas cuadradas y está más cerca, por muy poco, está más cerca de la República Dominicana que de Puerto Rico mismo. Es la tercera isla más grande del archipiélago de Puerto Rico. Conocemos que Puerto Rico es un grupo de islas realmente, donde está Puerto Rico, Vieques, Culebra, Caja de Muertos, Desecheo, Isla de Mona y Monito, ¿verdad? Y hay un montón más de cayos, ¿verdad? Mona tiene sobre 200 cuevas, ¿verdad? Y es una densidad gigantesca, ¿verdad? Para el tamaño de la isla. Y no solamente eso, al menos, por lo menos 25 de esas cuevas, realmente ya se han identificado más, pero alrededor de 25 cuevas tienen mucha evidencia arqueológica dentro. Tiene grandes signos de habitación humana desde el 2800, o sea, desde el año 2800 antes de Cristo hasta la modernidad, ¿verdad? Mona estuvo constantemente habitada casi todo ese tiempo, hasta 1942, que es relativamente los otros días, ¿verdad? Es un parque nacional desde 1986 y es una reserva natural protegida y custodiada por recursos naturales que tienen muchas especies endémicas que solamente existen en la isla, ¿verdad? Así que estamos viendo la importancia de esta isla, no solamente por su ubicación en el canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico, que durante milenios ha sido ese bypass, ese puente acuático entre estas dos islas importantes del Caribe. Pero también mencionas que es un sitio que ha estado habitado ininterrumpidamente hasta la década de los 40, pero que si le añadimos que hoy día pues están los vigilantes de recursos naturales y algunas épocas de cacería que van, pues que todavía sigue la actividad humana en esta isla ininterrumpidamente. ¿Desde qué año me dijiste? ¿2000? Desde el 2800 antes de Cristo. Wow. Así que es uno de los lugares, me imagino que en el Caribe, de evidencia continua del ser humano, ¿verdad? Más antigua de todo el Caribe, es la isla de Mona. Sí, ha tenido, ¿verdad? Nos da grandes ejemplos de la habitación humana en la isla. Sin embargo, ¿verdad? La mayoría de la evidencia que tenemos hoy en día presente, que podemos ver, es de la más reciente realmente, más cercana al periodo de contacto. Y me hablaste también de las especies endémicas, la flora y la fauna de Mona. Sí, está la boa de Mona, con la cual tuve un encuentro cercano en uno de las expediciones. Cuéntame cómo fue eso, para que la gente entienda, ¿verdad? El mundo de la arqueología y de las investigaciones con lo que ustedes se encuentran, con lo que nos encontramos. Sí, nosotros hemos tenido 5 jornadas arqueológicas en Isla de Mona, de las cuales yo he participado en 3 de ellas, ¿verdad? En la primera jornada, la mayoría de las investigaciones se enfocaron básicamente en el estudio de la pictografía en las cuevas. Y al estar estudiando la pictografía, pues la mayoría del tiempo estuvimos dentro de una cueva estudiando. O sea, la boa de Mona, que yo desconocía por ese momento, habita dentro de las cuevas. Le gustan los sitios oscuros, ¿verdad? Donde su comida predilecta pueda estar, ¿verdad? Murciélagos, ratones. Probablemente, sí. Y entonces, pues estaba, ¿ves?, tomando mis notas, ¿verdad?, acerca de una pictografía que hay en la pared, y cuando pongo mi mano hacia atrás que viro, estaba justo ahí al lado mío. Anda. Sí, enrolladita, pero no me atacó, no hizo como para atacarme ni nada. Y ya que me estuviste hablando de las jornadas de trabajo que se llevaron a cabo en la isla
de Mona, ¿verdad? Háblame un poco sobre ese proyecto de investigación en la isla de Mona. ¿Cómo surge? ¿De quién es la idea? ¿Y cómo tú te insertas en esas investigaciones, ¿verdad? Antes de entrar ya de lleno a lo que se investigó, ¿cómo surge ese proyecto de investigación? Pues mira, los doctores Ali Sampson y Jacob Cooper, ¿verdad? Ali Sampson en aquel momento de la Universidad de Cambridge, ahora de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, y Jacob Cooper, que es el curador de la Sala de las Américas en el Museo Británico, se encontraban estudiando en la isla vecina de Saona, que también queda entre la isla de Mona y la República Dominicana. O sea, es una isla muy cercana a nosotros. Y ellos estaban buscando precisamente cómo era, ellos querían estudiar precisamente cómo eran las interacciones entre ese paso de indígenas entre Puerto Rico y la República Dominicana, que es lo que nosotros llamamos el taíno clásico, ¿verdad? Ellos son invitados por Recursos Naturales, por Miguel Ángel Nieves, me parece que es el nombre, espero que no, no se lo haya cambiado. Que es el encargado de la isla de Mona tradicionalmente, mucha gente lo conoce, y son invitados para que visiten la isla y pues vean lo que hay. Esta invitación se hace por medio de un proxy. Ese proxy es otro gran arqueólogo puertorriqueño, que es Renier Rodríguez, que todos conocemos. Mi lector de tesis y amigo. Renier Rodríguez, sí. Entonces, ellos visitan a Mona en el 2013 y tienen lo que nosotros llamamos una prospección de superficie o visual, ¿verdad? Que es básicamente ir a visitar las cuevas y ver qué ves. De ahí sale. De hecho, en esa época tuve la oportunidad de compartir con Alice. Ay, Dios mío, se me escapó el apellido. Samson. En el viejo San Juan en varias ocasiones. Que estaba Renier, estaba Paola, así que tuvimos la oportunidad de compartir con ella. Es correcto. Ellos, ¿verdad? Ahí pasa un evento bien importante, y es que está la Conferencia de Arqueología del Caribe en Puerto Rico justo en el 2014. Bueno, en el 2013, justo en el 2013. En el verano. Y ellos acaban de regresar de Mona. Ellos publican una presentación o una ponencia acerca de estos hallazgos que le ponen descubrimientos. Se descubren pictografía en Isla de Mona, que fue muy polémica en la época, porque la realidad es que ya otros investigadores anteriores locales de Puerto Rico ya realmente habían dado nota y avistado y identificado muchos de estos sitios que ellos mencionan en esa primera hallazgo de superficie. El año próximo, que pues pasa el 2014, ¿verdad? Pues entonces ellos deciden hacer una prospección más adentro, tratar de visitar la mayor cantidad de cuevas posible y tratar de identificar la cantidad mayor de pictografía presente con evidencia arqueológica que pueda, pues, para poder contrastar uno con otro, que pudiera tener otros objetos relacionados o artefactos, como cerámica presente al lado de la pictografía, etcétera. Y aquí pues entonces entran un montón más de actores. No solamente estaba el Museo Británico, la Universidad de Cambridge y el Departamento de Recursos Naturales, sino que se incorpora el Instituto de Cultura, se incorpora el Centro de Estudios Avanzados, se incorpora la UPR de Río Piedras y se incorpora la UPR de Mayagüez. O sea que ya fue una cosa más amplia entre instituciones que no tenían relación, ¿verdad? Como por ejemplo el Centro de Estudios Avanzados y la UPR de Puerto Rico y Mayagüez. Correcto. Y fue también la jornada más larga y extensa que hemos tenido. Y en esa en esa jornada del 2014, que ya sería la segunda, ¿verdad? Esa sería la segunda. ¿Qué estuviste presente? ¿Qué tipo de trabajo, si estuviste presente, qué tipo de trabajo se realizó en esa específicamente, segunda jornada en Mona? Sí, gracias a la profesora Paola Esquiapacase, que era nuestra profesora de arqueología histórica en el centro, y a Miguel Rodríguez, los estudiantes del centro que iban para arqueología de campo pudimos participar como nuestra experiencia de campo en Isla de Mona. Esa fue nuestra clase, lo que llamamos clase de campo, ¿verdad? Correcto. De esa participamos Ángel Vega, Delis Torres, Osvaldo de Jesús. Osvaldo de Jesús. Por ahí una foto que sale Osvaldo con nosotros en la graduación del centro. Medina la tiene por ahí, pues ese es de uno de esos colegas. Sí, Osvaldo de Jesús y yo fuimos los estudiantes del centro que tuvimos la oportunidad de incorporarnos a los dos estudiantes que habían ido de la UPR y al estudiante que había ido de UPR en Mayagüez, junto a un equipo gigantesco, porque también había muchos expertos que vinieron de Inglaterra. Vino Lucy Rapson, que es experta en radioscopía, que es XRF. Básicamente ellos estudian los espectros de luz y era para ver, tratar de ver qué pigmentos se habían utilizado
en la confección de las pictografías en las paredes. También vino con nosotros el arqueólogo Redford, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Redford, que era especialista en la arqueología digital, y él estaba trajo consigo un láser de estos LiDAR gigantescos con el cual se grabó varias escenas de varios paneles completos dentro de las cuevas. Pues mira, en esta primera experiencia tuve la oportunidad, ¿verdad? Nos dividimos en grupos, no todos fuimos a las mismas cuevas, pero tuvimos la oportunidad, yo por lo menos visité 6 de ellas. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas cuevas se investigaron? Esa vez se visitaron 23 cuevas. 23 cuevas. En total fueron aproximadamente, en todas las visitas que se han hecho, más o menos ¿cuántas cuevas han...? Pues no tengo el número exacto, yo estimo que deben haber como 30 ya con evidencia identificada. Perfecto. De sobre 200 cuevas que hay en la isla, ¿verdad? Que hay en la isla. Sí. Y me dijiste que en esa segunda campaña había muchos expertos, y estabas mencionando los expertos, y fue que te interrumpí que me ibas a mencionar. Sí, es correcto. Lo interesante es que tuvimos la oportunidad de compartir con diferentes expertos especialistas en diferentes materias, ¿verdad? Por ejemplo, en las cuevas que visitamos, obviamente en algunas sí se identificó pictografía, en otras no, ¿verdad? De arte rupestre, estamos hablando de arte rupestre. Pero en esas que no había arte rupestre, no necesariamente no había evidencia arqueológica. Lo que pasa es que la evidencia arqueológica presente es de los tiempos ya que llamamos históricos, que son más modernos. Por ejemplo, del periodo de contrabando, o remanentes del periodo minero del siglo XIX, siglo XX. Sí, que de la época española hacia acá. Exacto, de la época española hacia acá. Y, o sea, para haber personas que no entiendan algunos conceptos, por ejemplo, en esas cuevas las primeras cuevas que comenzaron a investigar en esta segunda temporada, encontraron unas pinturas rupestres, ¿verdad? Y pinturas rupestres, pues son trazados o pinturas en las paredes, ¿verdad? De las cuevas. Sí. Y eso era lo que ustedes estaban, en esta segunda jornada, estaban documentando. Es correcto. Sí se llegó a hacer unidades de excavación justo en las entradas de algunas de estas cuevas para ver si había evidencia de carbón, ¿verdad? Porque queremos buscar también material que fuera fechable, ¿verdad? Para poder fechar. Exactamente. Y sí encontramos mucho carbón atrapado abajo del crecimiento de calcita que se forma. O sea que cuando en las cuevas llueve se va formando una capa como dura de piedra en el suelo. Sí. Al romper esa capa de calcita superficial había mucho carbón atrapado, demostrando mucha actividad dentro de las cuevas, ¿no? ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró dentro de estas en estas primeras y en las subsiguientes visitas a estas cuevas en Mona, en su interior? Pues mira, encontramos mucha pictografía. Entre ellas están las pictografías famosas estas que... Y perdóname, defíneme pictografía para las personas, ¿verdad?, que no conocen el término. Sí, normalmente aquí en Puerto Rico decimos petroglifos, ¿verdad? Y petroglifos estamos hablando, pero petroglifo es solamente cuando es tallado en la piedra. Tallado en la piedra. Cuando digo pictografía es porque no necesariamente es tallado, también puede ser pintado en la piedra. Sí, en Isla de Mona tenemos generalmente 2 estilos. Pueden ver como ese que está en la foto que está compartida ahora mismo, eso es lo que nosotros llamamos trazados digitales. Y los trazados digitales, exactamente, se hacen con el dedo porque la superficie de la pared es tan blanda que es como tiza. Es muy frágil, algunos de ellos llevan mucho tiempo allí y de tu pasar y tocarlo con el hombro lo destruye. Wow. Es casi como una montañita de arena, así es muy frágil. Y tenemos entonces también la pictografía que es pintada, ¿verdad? Que hay diferentes estilos, ¿verdad? Están los que se usó carbón para pintarlo, están las que usaron pigmentos, que uno de los hallazgos de esa jornada específicamente es que se demostró que las que eran pintadas, los pigmentos, todos los ingredientes para formar ese pigmento provenían de la misma cueva en la que se encontraba pictografía. Nunca se repitieron los pigmentos de cueva a cueva. Pero para ahí. Me estás diciendo que en algo que lograron, ¿verdad?, descubrir fue que las pinturas que se utilizaron para estas pinturas rupestres, estas pictografías en las paredes, se producieron de material que se extrajo de la misma cueva. De la misma cueva, incluyendo... No tuvieron que salir a buscar material afuera, no, sino de la misma cueva. Sí, por ejemplo,
Sí, estamos en una cueva y había arcilla naranja, color naranja dentro de la cueva, la pictografía pues usaba la arcilla naranja. Pero si estábamos en otra cueva y la arcilla era amarilla, pues usaban la arcilla amarilla para hacer la pictografía. Sí, era muy interesante, sí. Eh, ¿qué dibujaban, verdad? ¿Qué contenido tenían esas pictografías? ¿Qué representaban? Generalmente es muy similar a lo que encontramos aquí en las cuevas en Puerto Rico. Tenemos los dibujos antropomorfos, ¿verdad? Que son con figuras humanas. Tenemos los zoomorfos, que tienen figuras de animales. Y tenemos los geométricos o espirales, ¿verdad? Que puede ser que son circulitos, triángulos, que no tienen una forma necesariamente definida. Eh, los más desarrollados, pues tenemos personas. Una pictografía clásica que sale en muchas publicaciones, pero lamentablemente yo no tengo copia de la imagen, donde sale una persona con las manos hacia arriba. Parecería que hubiera tenido como una cadena de mano a mano, y sale como un solcito arriba, como sol saliendo encima de la cadena. Y hay otro donde sale el rostro de la persona llorando, y ese llorar se asocia al rito de la cojoda mayormente, que te pone los ojos llorosos, y dice abajo alegría, ¿verdad? Pero también tenemos el sincretismo ya de los españoles interactuando con los indígenas. Hemos visto en imágenes que ha presentado Medina que no solamente hay pictografías, ¿verdad? Y pinturas rupestres asociadas a periodos precoloniales, a periodos indígenas, ¿verdad? Como mencionaste, sino también hay escrituras de la época española. ¿Se pudo fechar esas escrituras de la época colonial española? Pues mira, casualmente nuestra compañera del centro de Liz Torres hizo su maestría acerca de Liz Torres. Hizo su tesis de maestría en el tema de los grabados españoles del siglo X, bueno, los grabados históricos del siglo XIX en las cuevas de Mona. Y muchos de ellos vienen con la fecha ya al lado. So, por ejemplo, por decir, Víctor Cejano, 1910. So, esta práctica que tú lo ves muy casualmente por ahí en los grafitis, desde que ponen Pepito 2020, es algo que ya se hacía en esa época. Y por ejemplo tenemos grabado, hay un artículo en el cual participó el doctor Josué Camaño, donde hay una fecha muy temprana del siglo XVI y se identifica el personaje que estuvo envuelto, etc. Sí. Sí, ¿qué lugares eran escogidos dentro de la cueva para hacer este tipo de grabado? Las paredes, el techo. Mira, era en todas, bueno, excepto el suelo abajo, en las paredes, en el techo, en todo. Hay espacios que son muy, muy pequeños en los cuales tú tienes que arrastrarte para poder entrar. Que entiendo que le compartí una foto que se ve el espacio reducido. Y están ahí, justo en el techo. Dio a entender por lo incómodo, ¿ves? Normalmente la pictografía está muy adentro de las cuevas. Está en áreas que no da el sol ni hay iluminación, o necesitabas algún tipo de iluminación artificial para llegar. Lo cual es interesante porque pues los indígenas, pues eso es más difícil, ¿verdad? Necesitan antorchas, etcétera, otro equipo para hacerlo. Sí, Ahora, pero es en áreas muy, muy difíciles de accesar, muy, muy pequeñas, y básicamente las personas están acostadas en el piso y están dibujando en el techo. No se puede descartar la presencia de niños también, a lo mejor, ¿verdad? Niños pequeños también dibujando en el techo. Pero los investigadores principales se lo atribuyen más a ritos. A eso iba. Antes de entrar al significado de esto que estamos viendo, ¿verdad? Estamos con nuestro amigo Víctor Serrano, compañero, colega, arqueólogo, compañero de estudio, ¿verdad? En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. De hecho, nos graduamos juntos en la misma graduación. Y estamos hoy hablando sobre los descubrimientos, los nuevos descubrimientos, ¿verdad? O como Víctor nos ha dicho, que son descubrimientos que ya se habían documentado, pero que recientemente se ha utilizado nueva tecnología, se han utilizado nuevas formas de estudio para darle una investigación más clara de lo que se encuentra en estas cuevas
de la isla de Mona. Así que, gente, recuerden que este domingo tenemos nuestro recorrido sobre la historia precolonial indígena de Puerto Rico. Vamos a estar visitando los diferentes yacimientos arqueológicos más importantes de Puerto Rico desde la época arcaica, ¿verdad? Hasta la época de contacto, hasta la época taína. Entonces vamos a estar visitando diferentes virtualmente, es un recorrido virtual que vamos a estar visitando los distintos yacimientos arqueológicos como el yacimiento Maruca, el Centro Ceremonial Indígena de Tibe, el yacimiento Jácana, allá en el Charco Los Morones en Utuado, también vamos a estar en Cueva del Indio de Arecibo, el Delfín en Mayagüez, en fin, vamos a estar dando un viaje por toda la isla sobre los distintos yacimientos arqueológicos de la época precolonial. Así que este domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana, y para usted conseguir su entrada, su boleto virtual, entre a islacaribetours.com, islacaribetours.com. Así que volvemos acá con Víctor, que nos ha dado un resumen bien interesante sobre las investigaciones arqueológicas en la isla de Mona y sobre lo que se ha encontrado dentro de estas cuevas, que Víctor nos dicen que son más de 200 cuevas, y que más o menos de 30 a 40 se han podido investigar, y que han arrojado mucha información interesante de nuestros primeros habitantes acá en el Caribe y en Puerto Rico. Y ibas a entrar ahora en hablarnos un poco sobre el significado que tenían estas pinturas rupestres, estos grabados, ¿verdad? En estas cuevas. ¿Qué significado tenían? ¿Qué tú nos puedes decir que estuviste allí, que estuviste dentro de las cuevas y que te pudiste sentir lo que sentían las personas hace 800, 900 años, 1000 años atrás, cuando estaban realizando estas pinturas, ¿verdad? ¿Qué tú crees qué simbolismo tiene, qué significado? Pues mira, como dije, son sitios muy adentro de la cueva, muy oscuros, muy solitarios y de muy difícil acceso, lo que hace sentido que tengan un valor ritual, ¿verdad? De un rito de paso, por ejemplo, o un tipo de ir posiblemente a meditar o a hacer comunión con sus creencias, ¿verdad? Con los dioses, con lo que pensaran. Por el tipo de pictografía que hay, ¿verdad? La gran mayoría pues es geométrica, pero hay otras que ya son más detenidas, o puedes ver más pensamientos, puedes ver como como ese que está compartido ahora mismo en la pantalla, tal vez puedes ver sensaciones y quiero ser libre, o tal vez agradecido. Puedes ver expresiones, algunos salen claramente contentos y otros salen claramente fruncidos los ceños. Puedes ver muchos sentimientos en ellos. Realmente sí, yo pienso que era más acerca de meditación, era tal vez un proceso que hacían, a lo mejor no era todo el tiempo, ¿verdad? A lo mejor eran ciertas épocas que iban y se dirigían, se adentraban hasta lo más profundo de la cueva, lo que podría significar un accidente severo, ¿verdad? Podría ser un accidente mortal, porque te quedaste atrapado, estás solo, te moriste. No puedes salir. Exactamente, te moriste. Eso sí, no era, para mí no era algo que toda persona hacía. Ahora, pictografía que esté ya más cerca a las entradas de la cueva, tal vez son espacios de uso común. A eso iba. Esa era mi próxima pregunta. Bueno, eran dos. Una, esa que estás trayendo ahora, si las pictografías más cerca de la entrada pertenecen a periodos de la colonia española, periodos coloniales, periodos históricos, o también cerca de la cueva, también al fondo de la cueva, si se pudo encontrar también pictografías o escritos de época colonial española. Esa es mi primera pregunta. Si en los lugares más lejanos de la cueva, donde se encontró pictografías precoloniales, se encontraron españolas, coloniales. La pictografía de periodo de contacto. La pictografía de periodo, ¿verdad? Español, como lo conocemos, inclusive moderna, o sea, relativamente moderna, siglo XX, por decirlo así, y la pictografía indígena, toda está mezclada en todas las cuevas, en todos los contextos. En todos los contextos. O sea que todos los contextos. En lo más profundo de la cueva también se podía encontrar alguna pictografía o algún escrito de contacto colonial. Es correcto. Interesante eso. Inclusive, por ser a varias áreas de tan difícil acceso, hay todavía ciertos
ciertos no voy a decir pasadizos, ¿verdad? Pero tal vez ciertos pasillos que son muy angostos y no, pues, físicamente nosotros no cabíamos, no hemos podido ver si hay, pero justo en la entrada de esos pequeños agujeros sí hemos visto que hay pictografía, fácilmente podría haber más pictografía por esos canales adentro, por ahí. Y te pregunto, ¿pudiste identificar alguna pictografía en algún lugar donde tú dijiste, no, aquí se tuvo que construir algo o había una roca o algo que ellos se tuvieron que trepar ahí para poder hacer estas pictografías? Tú dices muy alto, que sea muy alto, que Sí, hubiera no, la pero construcción de algún andamio, por ejemplo. no de periodo indígena, pero nosotros tenemos un problema. Me hiciste una pregunta acerca de las diferencias entre la pictografía en la entrada y la pictografía en las áreas Que ya profundas. mismo vengo con la otra pregunta. Sí. Sí. Y es que, pues, como Mona fue altamente explotado por su mineral del guano, ¿verdad? Muchas de las entradas de las cuevas fueron dinamitadas. Al haber sido dinamitadas, la información que tal vez pudiera haber existido en muchas de las entradas de esas cuevas no existe porque a ensancharlas dinamitaron todas, todo eso se perdió. Entiendo. Sí, ok. Nosotros hemos visitado alrededor de como 40 o 50 cuevas, ¿verdad? De las cuales hemos identificado como unas 30, un poquito más con pictografía, pero hay muchas otras que nosotros no hemos podido visitar, pero que sí tienen pictografía. Y no hemos ido porque quedan en los acantilados a vuelta redonda de la isla y tendrías que bajar haciendo rappel, ¿verdad? Entiendo. Entonces, pero los espeleólogos, especialmente Michael Leys, que ha hecho muchas investigaciones con el grupo de espeleología en todo el Caribe, han bajado a muchas de esas cuevas y sí identifican pictografía indígena en las entradas de las cuevas sin presencia de pictografía española, por decirlo así, o gráfica. Interesante. Sí, eso queda para investigaciones futuras, ¿verdad? Porque... Y me ibas a mencionar ahorita y te interrumpí, cómo en las entradas de las cuevas, que todavía existen, que no fueron dinamitadas, me ibas a hablar que se encontraban pictografías de ambos periodos. Sí, la mayoría de la pictografía, mientras más fácil es el acceso, mayor concentración de pictografía hay en la mayoría de los sitios. En la mayoría de los sitios. Era fácil de entrar. Era fácil de entrar. Especialmente la pictografía histórica, en donde más fácil es, mayor concentración encuentra. Eso no quiere decir que en todas las cuevas haya de ambas pictografías, ¿verdad? Hay cuevas que solamente lo que tú ves es las pictografías relacionadas a la minería del guano, por ejemplo, que tienden a ser números, marcas de que ya una X marcando que ya aquí esa cueva ya no le queda guano y se fueron para la otra, cosas así. No, perdona que te interrumpa, sigue. Pero sí, en los espacios en los cuales encuentras pictografía cerca de las entradas, puedes ver más huellas de actividad humana, puedes encontrar huesos, puedes encontrar huesos animales, ¿verdad? Puedes encontrar huesos animales o puedes encontrar pedazos cerámicos, ¿verdad? Y conste, estos indígenas, basadas en la evidencia que tenemos, no habitaban dentro de las cuevas. Okay. Ellos hacían sus bohíos como todos los demás afuera. Y eso también lo pudieron identificar. Pudieron identificar que las cuevas no las utilizaban como zonas habitacionales, sino que en estructuras. Sí, por lo menos por los indígenas. Parece que no se usaba como espacio habitacional. Interesante eso, interesante. Sí. Interesante. Te pregunto, Víctor, ¿por qué es importante el estudio y estos descubrimientos en la isla de Mona? ¿Por qué es importante? Mira, yo creo que Puerto Rico, normalmente nos dicen, arqueología de Puerto Rico. Tú ves, cuando nos comparan con México, obviamente, que tiene pirámides, nos comparan con Egipto, que tiene pirámides, nos comparan con, qué sé yo, con Grecia y Roma, que tienen estas grandes estructuras. Nosotros no tenemos ninguna de estas estructuras megalíticas que tienen muchos otros sitios. Ahora, eso no significa que tenemos una carencia de arqueología y que lo que tenemos no es importante. Y segundo, que no es turistable, por decirlo así, que no es creo que desperdiciamos uno de nuestros mayores recursos y lo desperdiciamos en más de su 90%. O sea, cuando tú hablas de arqueología en Puerto Rico, hablas de ver sitios históricos
¿qué hablan? Vamos a ir a ver Caguana en Utuado, vamos a ir a Caguana, ver Tibes en Ponce, Tibe, vamos a ir a ver el vamos allá, Morro en el Viejo el San Juan. Morro, Sí, vamos a la hacienda tal, acá, exactamente, vas a la hacienda en Ponce, vas a la hacienda en Manatí y ya. Cuando y ya, Puerto Rico está lleno lleno. de evidencia arqueológica en cualquier sitio. O sea, Que es una ah, evidencia de nuestra historia poblacional durante siglos, durante milenios. es correcto, es parte de nuestro legado, es parte de lo que somos hoy en día. Este, es importante religiosamente para ciertos grupos en la isla también, También, que no se puede descartar y eso es importante también. Y yo creo que turísticamente tiene un valor inmesurable, increíble, inmesurable. bien grande. Y lamentablemente, pues muchas veces lo que se hace es que se destruyen estos lugares, Correcto, se le construye encima, no se lleva, y pues el ejemplo de Jácana, por es ejemplo, correcto. es uno de ellos. Víctor, proyectos futuros en la isla de Mona, que conozca, que sepas que vayan a pasar. Antes de entrar a hablar un poquito sobre tu tesis de doctoral que estás trabajando, que es bien interesante, que tiene que ver con Mona. Pero más allá de tu tesis que entramos ahora, que estás trabajando, ¿qué proyectos futuros conoces que se vayan a estar haciendo en Mona en continuación a estos trabajos de estos sitios arqueológicos? Mira, la última vez que fuimos a Mona fue en el 2017, justo antes de María, del huracán María. Y lamentablemente, pues no hemos podido regresar. Queríamos volver este verano, pero pues el COVID tuvo sus propios planes, ¿verdad? En esas últimas investigaciones del 2017, nosotros excavamos una área que habíamos identificado por pozos de sondeos en la jornada del 2016. Nosotros por la cantidad de cerámica superficial que hay en el sitio, nosotros entendimos que probablemente habíamos encontrado uno de los asentamientos de los grupos indígenas, probablemente de los taínos. ¿Qué pasa? Que era el grupo antes, ¿verdad? Antes de que llegaran los españoles. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos los pozos de sondeo, encontramos que hay cerámica española con diseños taínos en ella. Wow. So, si por ejemplo tienes una jarra de aceite de oliva española y de momento tenía el ojo de capa dibujado o ese tipo de cosas, te encontramos un sincretismo en la cerámica. Se escoge el área de mayor concentración en en los pozos de sondeo para hacer una unidad de 5 metros por 5 metros, que es relativamente grande. La foto te la compartí también, no sé si quieres. Si Si está la por puedes. ahí, yo creo que sí. Ese es uno de los pozos de sondeo, correcto. Y excavamos 1 metro de profundidad, ¿verdad? Bueno, realmente llegamos a lo que nosotros llamamos el suelo estéril, ¿verdad? Inclusive encontramos eventualmente el nivel freático, es el agua, básicamente llegaste al mar. Y en esas excavaciones, para nuestra sorpresa, encontramos madera, encontramos clavos, encontramos una perla, encontramos dientes, encontramos huesos humanos no, encontramos estos huesos animales, quise decir, de cocina. Y cuando, ¿verdad? Nosotros pues, vamos anotando cuidadosamente dónde aparece qué, y cuando eso se monta en un diagrama, encontramos un pequeño taller de lo que Okay. probablemente era un taller de algodón, porque habían un montón de las pesas. Vas a ver un disquito de cerámica en una de las fotos eventualmente, y eso es de los hiladores como Correcto. con los cuales se tejía el esto. Y Mona en el siglo XVI tuvo una fuerte concentración de encomendados para la producción de hamacas, casabe y cultivo y pesca para los barcos que vienen a abastecerse para la conquista del Perú. O Mona sea fue que ese punto de encuentro ahí bien importante y ese taller probablemente era uno de los talleres de hamaca, porque los clavos son consistentes con el siglo XVI, la madera es consistente con el siglo XVI. pero que tenían encomendados a indígenas trabajando esclavizados para producir comida, producir hamaca y producir Todo otra mercancía para la conquista para, del Perú. para toda esta conquista, que la conquista del Perú duró 40 años. Estamos hablando de Interesante. un periodo muy largo. Y me habías mencionado que estabas ya en tu etapa doctoral, haciendo tu doctorado, Es y correcto. el título, ¿verdad? Que tentativo que tienes de tu investigación es la industria del guano
y el perfil de sus obreros en la isla de Mona de Puerto Rico, 1848 o 1898. Rapidito, ¿qué es el guano? Pues el guano es el nombre quechua, casualmente peruano, que se utiliza para hablar, para referirse al excremento animal, ¿verdad? Especialmente el de las aves. En Mona, ¿verdad? El guano tú lo encuentras en dos formas. Está lo que se llama el guano soluble, que es la excreta fresca. El pájaro pues, hizo su necesidad y tú usas eso para tus cultivos, para como fertilizante. O está el guano lixiviado, que es el de la mayoría que encuentras en Mona, que es un guano que también llaman por ahí fosilizado. Es un guano que se ha mezclado con agua de sal y con los minerales de la cueva y se convierte en una especie de piedra o de sustancia que se llama como, se le conoce científicamente como monita o moneíta, casualmente, porque nada más se encuentra ese tipo de guano lixiviado, nada más se encuentra en Mona. En Mona. Sí. ¿Y para qué se utiliza el guano? Se utiliza como fertilizante en la agricultura, que en el siglo XIX eso fue extremadamente importante, ¿verdad? Especialmente para Inglaterra y para los países industriales en desarrollo. Eventualmente también se usa para la industria de la guerra cuando se descubre que del guano se puede extraer el nitrato de sodio o, dependiendo de la versión del guano, ¿verdad? O el nitrato de sodio para la dinamita. Perfecto. ¿Y tu tesis, tu investigación, de qué trata? La industria del guano y el perfil de sus obreros en la isla de Mona de Puerto Rico, 1848-1898. Pues mi tesis específicamente trata acerca de darle voz a esas personas que hemos olvidado de nuestra historia. ¿Quiénes eran esos mineros? ¿Cuáles eran sus condiciones de vida? ¿Qué sufrieron? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que eran jornaleros o bajo la libreta o después del régimen de la libreta, pobres, correcostas, con tienda de raya, como todos los demás del centro de la isla, que no les pagaban ni en monedas reales, pagaban en tokens, y tenían unas condiciones terribles de vida en Isla de Mona y pues eran muchísimos de ellos, y yo creo que es momento de que se les dé. Y eso era una cárcel, porque si tú no cumplías, tú no podías salir de esa isla. Eran jornadas de 3 meses, estabas prisionero en la isla, ellos te proveían toda tu comida, y si no querías trabajar, pues te llamaban la policía. Hubo varios levantamientos, ¿verdad? Eso yo lo voy a abordar más en mi disertación, y se aborda en la disertación también de Eduardo Questel, que lo conocen, de Ponce, correcto. Sí. Interesante. Sí, hubo varios levantamientos. Uno de ellos fue muy importante porque fue justo antes del montón de levantamientos de artesanos en Puerto Rico. Fue justo unos meses antes. Y ellos se levantaron, le llamaron a la policía, se los llevaron arrestados y supuestamente había muerto alguien y no querían responder por la muerte y no querían trabajar porque era muy peligroso lo que le estaban pidiendo hacer, según los informes de la policía, ¿verdad? Al fin y al cabo se escaparon. Entonces se escaparon 3 y no se volvió. pero sí. Interesante, no interesante. Así que próximamente, entonces, cuando termines tus investigaciones, pues estás invitado para que hables sobre ella aquí en Isla Caribe. Queremos darte las gracias por estar con nosotros en el día de hoy, de hablar un poco sobre la isla de Mona, la importancia geográfica de la isla de Mona, su ubicación entre Puerto Rico y la República Dominicana, la española, ¿verdad? Su importancia para las culturas precoloniales, para las culturas, ¿verdad? Para nuestros originarios, también para las culturas posterior a la conquista y a la colonización, y hoy día sigue siendo un lugar importante, un lugar de parada para personas que vienen migrando de República Dominicana hacia Puerto Rico. Así que la isla de Mona, desde que existe ser humano en el Caribe, ha sido un puente de movimiento y de contacto hasta hoy mismo. Esta noche debe estar alguien viajando por esta área. Así que, Víctor, te agradecemos que hayas compartido toda esa información que nos diste. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Cómo te conseguimos? ¿Cómo te leemos? Sí, me pueden conseguir muy fácilmente a victor.serrano.0030@caprc.edu. Es mi dirección de la universidad, es donde más fácil me van a poder conseguir. También me pueden, bueno, pues ahora mismo no hay clase, pero me hubieran podido encontrar en el centro. Mayormente estaba en el centro. Sí, o por Facebook, por mi cuenta de Facebook, Víctor Serrano Puigdoyel, es mi propio nombre. Sí. Pues nuevamente gracias. Aquí se conectaron muchas personas. Saludos a Héctor Astacio, Vicente Marrero desde Nueva York, Raulín,
Luis Rodríguez desde el barrio Tibes, Juan Manuel Serrano también. Yo creo que es familia de usted, Sí, Juan Manuel Serrano. Mi hermano, sí. Mirta Laspina también se conectó. También tenemos a Luis Joel Rodríguez, profesor, saludos. A Mirna Osorio del Bronx, también saludos. Milagros de Jesús, Javier. Bueno, a todos los que se han conectado, le enviamos muchos saludos. Y recuerden, gente, este domingo tenemos el recorrido virtual Historia Precolonial de Puerto Rico, donde estaremos visitando los distintos yacimientos precoloniales más importantes, ¿verdad?, de Puerto Rico y el Caribe. Vamos a estar hablando un poco sobre su historia, cómo se descubrieron, quién los encontró, qué se descubrió en esos lugares, las investigaciones que se hicieron en cada uno de ellos y cómo son importantes para conocer nuestra historia y también para la protección de nuestro patrimonio histórico, cultural y arqueológico. Así que recuerden, este domingo todavía tiene tiempo para acceder a este recorrido virtual. Puede entrar a islacaribetours.com, www.islacaribetours.com, y ahí va a ver el tour virtual Puerto Rico Precolonial y ahí puede adquirir la entrada para este recorrido. Así que nuevamente saludos a Javier Cesani desde Mayagüez, saludos. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Y te vamos a invitar más adelante para seguir hablando de historia, arqueología y de otros proyectos. Y también vamos a invitar a los compañeros para que estén con nosotros aquí compartiendo sus tesis. Así que lo vamos a hacer más adelante. Así que gracias y gracias a todos, gente. Así que recuerden el domingo nuestro recorrido, islacaribetours.com, para que seas parte. Vea fotos que nunca has visto antes. Te voy a enseñar unas fotos de Jácana, del yacimiento Jácana, increíble. Así que nada, gente, cuídense y nos vemos más adelante. Saludos. Nos vemos.